Bien, nuevamente, buenos días con todos. Mucho ojo acá. Yo lo que les pedí es que ustedes generen la pregunta de investigación y el objetivo. Una compañera nos dio su ejemplo la anterior clase y estuvimos más o menos de acuerdo en la perspectiva de ir generando la pregunta de investigación y sobre todo el objetivo de investigación, el objetivo general. En algunos casos, como les estaba diciendo, han copiado lo que yo puse en el ejemplo. Lo que yo les pasé como matriz era un ejemplo para que usted llene, no para que copie y luego me comente sobre lo mismo. Otra consideración, el objetivo debe contener lo mismo que tiene la pregunta de investigación. Si usted no hace correctamente la pregunta de investigación, por lo tanto el objetivo no va a estar acorde y no va a tener sentido hacer la pregunta. Yo les decía, hay diferentes formas y realmente hay diferentes formas para entender e ir conformando la investigación. Dentro de esta perspectiva, lo que quiere la pregunta de investigación es que se nos sea a nosotros mucho más fácil generar el objetivo, porque siempre hay inconvenientes con los objetivos de investigación. No están bien planteados o no utilizan el verbo correspondiente o no está el qué, el cómo, el para qué. Para evitarnos esa consideración, yo les planteé a través de la matriz grande que hicimos, generar principalmente el objetivo, la pregunta de investigación. Y a través de la pregunta de investigación simplemente cambiar el verbo a infinitivo, quitar la pregunta y copiar el resto. En algunos de los casos he visto que no han hecho eso. No han puesto lo que se pedía. Entonces, por favor, revise y corrija. Sobre todo, por ejemplo, si utilizo diseñar, debe estar el verbo en la pregunta y en el objetivo de la investigación. ¿Sí? Por favor, tener en cuenta eso. Revise, no se vaya con esa nota y menos aún no presente. O me mandan el resumen de la clase. Tampoco es de eso. Por favor, revisen lo que se está pidiendo. ¿Alguien alguna duda, inquietud? ¿No queda claro cómo generar el objetivo? ¿No? ¿Todo claro? En realidad espero que esté todo claro. Bien, si todo está claro, por favor, corrija, envíe lo que necesita hacer, no mande otra cosa. Vamos hoy a complementar esta clase. ¿Con qué la vamos a complementar? Estuvimos viendo nosotros la clase anterior las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. Por lo tanto, hoy vamos a complementar esa perspectiva a través de una matriz. Vamos a realizar esta matriz que nos permite identificar técnicas e instrumentos dependiendo obviamente de esta consideración, de esta relación. Vamos a hacer esta especie de matriz o cuadro donde nos permita ir recolectando la información. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor, hágalas. No se quede con la inquietud, con la duda. Si no sabe cómo se debe hacer el trabajo, por favor, pregunte. No se quede con esta inquietud. No mande sobre todo otras cosas. Bien, vamos entonces. 3 y 7. Listo, vamos entonces a ir poniendo de la siguiente manera. Técnicas, instrumentos de recolección de datos e instrumento de registro. Vamos a ver cuáles son los instrumentos de recolección de datos dependiendo de la técnica y qué instrumento de registro se va a tomar para cada una de las técnicas y los instrumentos de recolección. Y con esto vamos ya realmente cerrando nuestro análisis
sobre los instrumentos. Obviamente hay algunos otros elementos que puntualizar, pero en general esta es la idea que vamos nosotros a ir tomando en consideración. Vamos entonces con la primera técnica. Recuerden que algunas técnicas las revisamos en el video, algunas otras técnicas nosotros las revisamos en la clase en sí mismo. Entonces vamos a ir visibilizando las más principales y algunas complementarias. Primero, observación. Técnica de observación. La técnica de observación utiliza guía de observación como instrumento. Ya vamos a verles, en lo posible les voy a poner un ejemplo para que sea más visual esta perspectiva. Guía de observación. ¿Cómo se da esta guía de observación? Ejemplo de guía de observación. Ay, perdón. Esta es propiamente una guía de observación. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, yo voy a evaluar si usted está o no atendiendo a clase. Entonces tomo una guía de observación y veo, está en el teléfono, no prende la cámara. Todos esos elementos puedo poner como aspectos para observar. Pongo sí, no, sí, no. Y al final hago una sumativa y veo en cantidad de la clase, la mayoría está haciendo otra cosa. ¿Sí? Entonces estoy evaluando a través de la observación como técnica y específicamente a través del instrumento de la recolección de datos que se llama guía de observación. Vamos con otro elemento dentro de la observación. Además de las guías de observación, existen las listas de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? Obviamente es una lista comparativa. Puede estar dentro de esto sí o no, o presenta o no presenta, está haciendo lo que debe o no está haciendo, y yo pongo un visto o una X, lo que sea, parecido al anterior. Además de las listas de cotejo, tenemos también dentro de la observación la escala de observación. ¿Qué es una escala? Es, por ejemplo, cuando ustedes le ponen, y vamos a ver un ejemplo, le ponen esta consideración de números. 1 es para malo y 5 es para bueno. Eso es propiamente una escala, pero una escala de observación. ¿Qué quiere decir una escala de observación? Que yo no le voy a dar a usted que llene, sino yo voy a llenar esa escala para determinar si está o no haciendo. Vamos a ver un ejemplo a lo que me refiero. Deben ustedes haber visto esto. 1 es nunca y 5 es siempre. ¿Sí? Entonces, vamos llenando. Pero por lo general, estas escalas nos han dado a nosotros a que llenemos. Deben haberse acordado al principio de los libros, la primera vez que tuvieron, les dijeron que llenen una encuesta donde decía poca satisfacción, mucha satisfacción, algo parecido. Pero ¿quién va a llenar esto? Soy yo o la persona que observa, el investigador, no propiamente la otra persona a quien estoy yo investigando, sino el propio investigador, porque la técnica es la observación. ¿Y qué instrumentos de registro utilizamos? Evidentemente, papel, lápiz, una cámara fotográfica o una cámara de video. Para determinar, entonces, yo estoy aquí grabando la clase y estoy viendo que por ahí están en el teléfono, que están viendo para abajo, que están haciendo otras cosas, que ni siquiera que cuando les digo no regresan ni a ver, entonces realmente no están atendiendo a la clase. ¿Sí? Vamos con otro elemento, la revisión
documental. Uno de los elementos que mayormente se utiliza en algunos casos investigativos es la revisión documental. ¿A qué se refiere esta revisión documental? Cuando nosotros nos basamos en textos, en obras ya escritas para realizar nuestra investigación y no vamos directamente a lo observado en la realidad. ¿Qué se utiliza? Una matriz de categorías. ¿Qué es propiamente esta matriz de categorías? Es la posibilidad de tener como este cuadro, donde vamos anotando cada uno de los elementos de los libros que he consultado o de la categoría a la que pertenece, el problema que se centra, de qué trata propiamente. Podemos hacerlo de algunas formas. Entonces vamos nosotros catalogando o vamos generando un mapa que va determinando realmente cada uno de estos parámetros que yo voy a ir generando en categorías, dándole una categoría. Esto pertenece tal vez a la filosofía, este texto pertenece a la ontología, así, vamos catalogando dependiendo de la necesidad. Propiamente, entonces, vamos a ir generando una matriz en cuanto a las categorías. Es una revisión propiamente documental, entonces es necesario tener este análisis. ¿Para qué nos puede servir además de técnica de recolección de datos en general para la investigación? Cuando usted haga la investigación en tercero de bachillerato, cualquier tema que usted realice va a tener un marco teórico. Es decir, que propiamente va a tener una serie de textos en los que se basa, de teorías, de temas. Por lo tanto, hacer una matriz y catalogar es sumamente útil. ¿Qué utilizamos aquí para esta consideración? Obviamente vamos tomando en cuenta los mismos elementos, papel, lápiz, en cuanto al formato que hemos utilizado. Debe estar planteado el formato. Además de la revisión documental, la entrevista es una de las... La entrevista y la encuesta es una de las técnicas mayormente utilizadas. ¿Qué necesitamos? Una guía de entrevista. Ustedes deben haber visto que puntualmente en las entrevistas de televisión no es que se están inventando nada. Todo está previamente planificado. Se ha hecho un análisis, se ha generado preguntas, se sabe a quién se va a preguntar antes de llegar a la entrevista. No es que primero usted comienza preguntándole quién es usted. Usted ya sabe, usted ya va directamente al punto y esta guía de entrevista es sumamente importante para generar el proceso propio de la entrevista. Entonces, en este escrito se van planteando principalmente los elementos que nosotros queremos revisar, que nosotros queremos puntualizar. No se olvide tomar en cuenta, más que tomar en cuenta, copie las técnicas que estamos aquí revisando. Vamos con la siguiente. Encuesta. Como ustedes realizarán un trabajo investigativo que se llama estudio de caso y es propiamente de algo que sucede, una de las técnicas que mayormente se utilizará será la encuesta. Y la encuesta nos permite recabar los datos del grupo de personas o de las personas en relación directa a lo que ellos consideran, viven. Y generamos una tabulación dependiendo de lo que van presentando. ¿Cuáles son los instrumentos? Cuestionarios, como ustedes lo que tendrán el cuestionario de las materias, que es un cuestionario. Realmente una serie de preguntas donde ustedes van determinando si conocen o no sobre el tema. Eso es lo más importante. Una escala, como veíamos, como la escala de observación, pero aquí la escala, el texto en sí mismo, sobre bueno, malo, medio, le damos a ustedes. Ustedes van, por ejemplo, a comer en un lugar. En ese lugar quieren saber qué tanto le ha gustado a la gente la comida. Entonces les dan una escala donde dice bueno, malo, medio, lo que sea. ¿Sí? Esa es una técnica de encuesta.
También existen los test que nos permiten determinar qué tanto usted sabe, conoce, le gusta sobre algún tema. Y también las pruebas de conocimiento. Todo lo que nos permite obtener directamente información de ustedes, de otra persona. Generalmente utilizamos cuestionarios, escalas, test, lo que sea, pero directamente a través del papel y lápiz. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? Bien, estas que estoy subrayando son las técnicas mayormente utilizadas. Tenemos algunas otras técnicas. Una vimos en el video y vamos a ver otras dos. La sociométrica. Utiliza un test sociométrico. ¿Qué es propiamente este test sociométrico? Es un instrumento diseñado para analizar las relaciones humanas de carácter afectivo. Por lo tanto, van a haber preguntas que se relacionen con la afectividad, con las emociones que tienen las personas. Es para tratar de determinar en este sentido. Y por lo general se enuncia de la siguiente manera. También son altamente utilizadas, pero ustedes para estos casos se utilizarán de las anterior maneras. Si ven, es mayormente un análisis donde ustedes llenan desde su punto de vista y la persona especializada va determinando qué elementos se relacionan unos con otros. Alguna vez deben haber llenado en el DS tal vez algo parecido, ¿sí? Entonces, esta sociométrica también se utiliza. Y finalmente, vemos la sesión en profundidad. ¿Qué es esta sesión en profundidad? Primero, utiliza al igual que la guía de observación, una guía de observación. Igual que en la observación, se utiliza entonces una guía de la observación. ¿Qué es propiamente una sesión de profundidad? Estas sesiones se utilizan en estudios con enfoque cualitativo, ya que se caracteriza por la interpretación analítica de la observación. Entonces, es nuestro análisis frente a lo que se va generando, dentro de lo que se va presentando. Propiamente cualitativo. ¿Qué significa cualitativo? No solo que voy a plantear la perspectiva de si es un sí o un no, sino que voy a utilizar esta guía de observación que vimos con anterioridad, pero para plantear sobre todo elementos como bueno, malo, mejor, peor, positivo, negativo, ¿sí? Podemos plantear dos elementos de la misma perspectiva. Por lo general, estas sesiones de profundidad están planteadas para los grupos, por lo tanto, pueden presentarse así. Si ven, más que las preguntas, lo que me interesa es esta consideración. Positivo, negativo, no va al sí y el no. La idea es que sea cualitativo, saber no en números, sino cómo es la percepción sobre alguna consideración. Se pueden utilizar papel, lápiz, cámara fotográfica, además, para ver cómo en los grupos las personas se van comportando, van generando ideas, van generando opiniones, si son positivas, negativas frente a la realidad. Eso es sumamente importante de tomar en consideración. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Bien, jóvenes, por esta clase vamos a terminar ahí, pero les voy a dar el tiempo para que ustedes copien si no han tomado nota.